Bueno, una vez más, hoy vamos a trabajar sobre el núcleo temático número 3 de Psicología General y vamos a hacer hincapié en los contenidos conscientes e inconscientes. Vamos a trabajar un poquito, vamos a profundizar la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud a través de los rasgos escriturales, compatibilizando todos estos contenidos con la corriente consciente e inconsciente de Mauricio Sandro y la corriente del simbolismo del espacio de Max Pulver. ¿Sí? Bien, comencemos. Vamos a recordar, ¿sí?, la simbología de Max Pulver a través de las 5 zonas del grafismo, ¿sí?, en donde yo tengo una zona superior que habla de mis aspiraciones, mi espíritu, mis metas. En la zona superior habla de la zona media, el aquí y el ahora, mi momento presente, y la zona inferior, mi mundo material, instinto, lo biológico, lo práctico, con 2 zonas que influyen directamente al yo, que tiene que ver con la historicidad a través de la representación de la imago materna en la zona izquierda, y hacia dónde quiero ir, el recorrido de las metas, que tiene que ver y que tiene relación con la imago paterna y que simboliza la zona de la derecha. Recuerden ustedes que el simbolismo del espacio se lleva a letras, palabras y líneas, y aquí vamos a hacer la relación específica de la teoría freudiana del superyo, del yo y del ello. Bien, aquí tienen la representación anterior del simbolismo en una escritura solamente en una línea. Por ejemplo, en el gato con botas tenemos las 3 zonas, ¿sí?, superior, media e inferior, y la zona, obviamente las 5 zonas, y la izquierda, la representación de la historicidad y la representación del futuro. ¿Sí? No quiere decir que nosotros veamos el futuro, simplemente que en la medida en que yo voy a recorrer las líneas en el escrito, voy a ir, digamos, trabajando desde mi presente y así forjando el futuro desde el momento presente. Entonces, el simbolismo es aplicado en letras, palabras y líneas. Y aquí les traigo un ejemplo, ¿sí?, de una letra, porque bueno, en clase me han preguntado cuál es la representación simbólica o cómo yo puedo interpretar la simbología del espacio, la interpretación del simbolismo en una letra. Pues bien, aquí está la explicación, pero antes yo quiero que ustedes observen la cruz del simbolismo del espacio en sus 5 zonas. Y fíjense ustedes que la parte superior la representé con el sistema nervioso central, que es el cerebro, que tiene las normas, el raciocinio, ¿sí?, toda la parte del intelecto, la parte de los juicios, ¿sí?, de los conceptos, de lo que yo comprendo el mundo a través de lo que digamos, el concepto y la palabra que yo le pongo. Después representé al corazón en la parte de las emociones, la zona media y la aquí y el ahora, y las piernas, que tienen que ver con el órgano reproductor, que es instintivo, que es la zona inferior, pero que también me habla de la practicidad que yo tengo en la vida de realizar las cuestiones teóricas que yo tengo en la imaginación y llevarlas a la práctica en la acción. Esto también me habla la zona inferior de la parte de la practicidad, ¿sí? Bien, luego tengo la izquierda y la derecha, que tiene que ver con la historicidad, el pasado en la izquierda, y como les había planteado recién, el futuro y la proyección de las metas desde el momento presente aquí ahora. Pues bien, aquí tenemos 2 tipos de trazos, 2 letras A, en donde hay una letra A modélica que tiene un trazo nítido, limpio, porque los trazos de una buena escritura, independientemente de la onda gráfica, tienen que ser nítidos y limpios, ¿sí? Y luego tienen, fíjense ustedes, la estructura de la grafonomía de letra A, en donde hay temblores, ¿sí? Yo aquí, por ejemplo, estoy frente a una escritura que nosotros denominamos desde la grafología forense, denominamos escritura enferma. ¿Por qué? Porque fíjense que el contorno de la letra A no es nítido, ¿sí?, y no es limpio. ¿Qué quiere decir que sea limpio?
que no esté empastado, relleno de tinta, y que si bien este óvalo llamado abollado por arriba, ya vamos a ver qué significa, si bien es limpio, pero el contorno no es nítido, ¿sí? Es como que nítido y limpio vienen a ser como, digamos, dos caras de una misma moneda. Entonces, hacer un trazo tembloroso, ¿sí? Fíjense ustedes que en la parte de arriba, además de tener una letra, digamos, además de tener una letra A de un trazo tembloroso, yo tengo como un pequeño huequito, ¿sí? Como una pequeña cuenquita que se le hace a la letra A en la parte superior de la zona izquierda. Entonces llevamos la cruz de arriba, ¿sí? La vamos a llevar abajo en la letra A, ¿sí? Por eso el simbolismo del espacio es aplicado en letras, palabras y líneas. Entonces llevo la cruz. Recuerden ustedes que la cruz va a ser, digamos, específica de la inclinación de la letra. Si esta letra fuera un poquito más inclinada, la cruz acompaña la inclinación. Nunca la cruz es recta, la cruz acompaña a la inclinación de la escritura. Por eso cuando yo mido el óvalo, debo poner el papel milimetrado acompañando a la inclinación de la escritura. Pues bien, vamos a lo nuestro. Reiteramos, es el óvalo abollado en la parte superior de la zona izquierda. Entonces, eso a mí me da un indicador de angustia, ¿sí? Porque es un óvalo abollado, es un óvalo aplastado, es golpeado, significa un golpe, ¿sí? Por un pensamiento negativo recurrente, por supuesto, y que está relacionado a un hecho del pasado, porque recordemos que la cruz del simbolismo del espacio, reiteramos, el óvalo abollado está en la zona superior, que tiene que ver con un pensamiento recurrente, porque la zona superior ¿de qué habla? Del raciocinio, de las ideas, del intelecto, de una norma, ¿sí? De uso y costumbre, en donde evidentemente me está a mí causando una angustia, un momento angustioso, y que tiene que ver con un hecho del pasado. Recordemos, por favor, les pido que recuerden todo el tiempo, que para que yo designe esta clasificación en la grafotecnia, nosotros tenemos que tener el 50% de la grafonomía de los óvalos, ¿sí? En el total de la escritura. Para que yo logre esta definición, que es como la significación psicológica, yo tengo que tener en cuenta el 50% del total, que es la teoría de Krepius-Yema, y la metodología que nos indica él que nosotros no podemos dar una significación, ¿sí? De la grafotecnia, de la grafología, por una letra aislada. Cuidado con eso, cuidado con los videos que andan dando vuelta en YouTube, que te dice que por una letra que vos hagas de determinada manera, tenés determinada personalidad. No es así. Tengamos, por favor, seriedad ante lo que estamos hablando y estamos diciendo, porque para que la grafología cobre una importancia simbólica a nivel general, nosotros debemos tener en cuenta y debemos seguir las normas y el método de Krepius-Yema, ¿sí? Recuerden que no invadimos el campo de la psicología, respetando a los profesionales de la misma, entendiendo que nosotros, los grafólogos, tenemos nuestro propio vocabulario, que si bien conduce a lo mismo, pero tenemos nuestra especialidad, ¿sí? Bien. Ahora nos adentramos un poquito a la representación conceptual de los términos psicoanalíticos. El superyo representa el vigilante de los actos del sujeto, es el ideal moral que todos tenemos dentro y que se han formado en nosotros, obviamente por la educación que nos dieron nuestros padres y por la influencia social en general. La parte del yo es el que, digamos, hace de balanza, ¿sí? Es el que equilibra el principio de placer del ello y el principio de realidad, ¿sí? Del super yo. Es el, digamos, la balancita, el que equilibra, ¿sí? Y el ello representa lo inconsciente reprimido. Y aquí tenemos un gran contenido a estudiar en las próximas diapositivas. Es la naturaleza instintiva, está gobernado por el principio de placer. Las tendencias instintivas exigen satisfacción, no reconocen lógica alguna y son netamente activas, ¿sí? Entonces, de este modo, el yo, ¿sí?
sirve a 3 severos amos: al ello, con sus impulsos y energías del principio de placer; al super yo, que controla y que tiene una fuerza, evidentemente, de conductas y de moral; y por supuesto el mundo exterior, que nos da los estímulos para que yo organice y ordene y perciba ese mundo y el yo comience a hacer los equilibrios en cuestión. Bien, nos adentramos en la parte consciente. La parte consciente, recuerden que es el 5% de la actividad que tenemos nosotros y que tenemos que tratar de, digamos, mejorar ese porcentaje. El consciente es el que siente, piensa y actúa sabiendo lo que hace. Por ejemplo, soy consciente de que me espera un desafío difícil, pero confío en mi capacidad para llegar a una conclusión exitosa, ¿sí? Se trata del aparato psíquico que está en constante, digamos, interacción con el mundo exterior, ¿sí? Se encuentra entre la parte, digamos, esta de la conciencia y la memoria, ¿sí? Y la función, digamos, fundamental que tiene la parte consciente es la percepción. Registra la información que procede del exterior y de alguna manera la involucra y comienza un análisis y síntesis de lo que yo ya tengo en la parte interior, ¿sí? Entonces, las funciones son el pensamiento, el razonamiento y la rememoración, y a él también le toca el dominio y control de la motilidad. Sin embargo, el consciente no memoriza nada. Atención con esto. El consciente no memoriza nada. A esto le corresponde al preconsciente, que es el que vamos a ver en la siguiente diapositiva. El preconsciente o el subconsciente es lo que está antes de la conciencia. Por eso es pre, antes de, o sub, debajo de, ¿sí? Designa los procesos latentes de los cuales el sujeto nos da cuenta, pero que pueden hacerse conscientes, ¿sí? No se da cuenta, pero que pueden hacerse conscientes. Por ejemplo, hasta este momento no recordaba desde hace mucho tiempo un determinado suceso o un antiguo condiscípulo, como dice aquí. Pero de pronto, a lo mejor por una imagen, por un ruido, por un olor o por una sensación, por un estímulo exterior, yo recuerdo y rememoro ese momento, y entonces pasa a ser del preconsciente, pasa a ser consciente, porque yo lo recuerdo, lo rememoro, ¿sí? Lo traigo a la conciencia. Entonces, estos contenidos no se encuentran en el campo consciente, pero pueden estarlo en cualquier momento, es decir, de acuerdo a lo que yo rememore o cuente una historia, ¿sí? O un cuento. Sus contenidos son accesibles todo el tiempo, ¿sí? Sin que forme, digamos, parte de la censura, como si lo hace, por ejemplo, el inconsciente. El inconsciente trabaja muchísimo con la censura porque preserva la vida y preserva nuestra integridad, ¿sí? Por eso me pareció interesante poner esta imagen en donde dice, qué extraño, dice el señor de la imagen, no recuerdo esta letra, ¿sí? Entonces, no puede volver a la conciencia por vía directa, es como que pasa filtros, y uno de los filtros es el preconsciente, en donde le permite concienciar si es que interpreta de que eso no es peligroso y arriesgado para nuestra vida. Entonces hay veces que estos impulsos se van a manifestar en los sueños, en los actos fallidos. Recordemos que Kurt Honroth nos dijo de que en las letras reflejas o palabras reflejas, en el lapsus calami, nos dio el acto fallido en la escritura, ¿sí? Recuerden la corriente emocional en la historia, en el cuadernillo que lo estuvimos analizando y que ustedes quedaron muy cautivados con la corriente emocional. El espíritu inconsciente guarda en la memoria el conocimiento, el aprendizaje, las competencias, recuerdos, e incluso guarda aquellos recuerdos, valga la redundancia, que ya no recuerdas. Este inconsciente es dinámico e influye constantemente en el comportamiento y la experiencia, no razona y está bajo las órdenes, obviamente, de tu conciencia, ¿sí? No razona, por eso se llama que es el ello, es el que es manejado por el principio de placer, ¿sí? Y por eso es que trabaja mucho con la censura. Hay dos tipos de censura. La primera separa lo inconsciente de lo preconsciente
impide el paso. Y la segunda censura es como que regula el paso de algunas representaciones del preconsciente al consciente, porque regula justamente el paso de aquellas ideas cuando es necesario realmente, digamos, traerlas a la memoria, ¿sí? Vamos a analizar una frase de Lacan que dice: nuestros actos fallidos son actos que triunfan, nuestras palabras que tropiezan son palabras que confiesan, ¿sí? Entonces, qué significativo que es todo esto en la cotidianeidad, cuando yo empiezo a tomar conciencia de aquellas cosas que me están pasando y que no entiendo por qué, y empiezo un hermoso camino del autoconocimiento. Me pareció interesante también traer una frase de Marcuse, porque aquí Marcuse menciona el ego, y no nos olvidemos que nuestro ego siempre tiene una estructura de comportamiento con una dialéctica, ¿sí? Porque el ego siempre tiene fundamento, siempre tiene texto, siempre tiene argumento. El ego siempre está, es como que está fundamentándolo todo, ¿sí? Está siempre presente, tiene una estructura dialéctica bastante fuerte, en donde, fíjense lo que dice Marcuse: al censurar el inconsciente e implantar la conciencia, el superego también censura al censor. Ya vamos a ver qué significa esto, porque el censor es lo que me está diciendo a mí: atento, 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 y que el ego se mete, ¿sí? Con su estructura lingüística aprendida y con todo un argumento que es como que tiene ya todo. El ego siempre, nuestro ego tiene todo solucionado, tiene todo, digamos, acomodado, tiene siempre ese argumento válido para nosotros, que nos deja, entre comillas, tranquilos, ¿sí? Por un acontecimiento en donde yo tengo todo ese fundamento y no logro adentrarme un poco más en ese mundo interior para seguir indagando, en donde ese sensor se pone en funcionamiento y el superego lo calla, porque lo censura, porque es supuestamente para el ego es perjudicial que yo, digamos, tome las riendas de mi propia vida, porque ya tengo la estructura, ¿sí? Obviamente con todas las instituciones que me proveyeron a mí de todos los contenidos, como la institución familiar, la escolar, el contexto, la sociedad, ¿sí? Entonces, volvemos y repetimos: al censurar el inconsciente e implantar la conciencia, el superego también censura el censor, porque la conciencia desarrollada, atención con esto, registra el acto malo prohibido no solo en el individuo, sino también en su sociedad. Y aquí hacemos alusión a Carl Jung cuando estudia y nos lega no solamente el inconsciente familiar, que tiene que ver con todos estos contenidos que recientemente les explico, sino también con todo un contenido de inconsciente colectivo que tienen que ver con esta estructura, que bueno, después él estudió muy bien los 12 arquetipos, ¿sí? En todas las, digamos, en muchas culturas que hacen y que están relacionadas en la mayoría de los seres humanos, que inclusive estos 12 arquetipos se toman y se utilizan mucho en las pautas publicitarias. Atención con esto, y por eso las pautas publicitarias son tan fuertes, porque cada uno de nosotros tenemos uno o algunos de los 12 arquetipos de Carl Jung. No da esta clase para trabajarlos, pero fíjense ustedes cómo la parte inconsciente influye inclusive en la publicidad, y que justamente los publicistas toman, ¿sí? Para cautivar nuestra atención desde el inconsciente. Interesante este tema. Bien, vamos ahora a alinearnos con todo este contenido en la escritura, cuando yo estudio la distancia entre líneas, ¿sí? Recuerden que esto se toma a mano alzada. La zona media es el umbral de la conciencia, la zona inferior en la línea roja es la zona de la censura hablada recientemente, y la zona media, dice Augusto Belz en el cuadernillo de orden, en la página 86, es la vía de confluencia, de actualización y realización de los impulsos superiores y los impulsos inferiores. Fíjense ustedes
Qué interesante que está esta reflexión, y les pido por favor remítanse al cuadernillo junto con esta clase de psicología general. Vayan adquiriendo estos conceptos que son válidos y elementales a la hora de analizar la escritura y sobre todo el espacio entre líneas, ¿sí? El inconsciente se considera como el habitáculo de los impulsos innatos, los sufrimientos, los deseos, los recuerdos reprimidos, y se caracteriza porque en general los elementos del inconsciente son generalmente inaccesibles a la conciencia. Solo pueden acceder al preconsciente, ¿sí?, que cumple la función de sensor o filtro por medio de la crítica o represión, excluyendo los elementos que puedan dañarle. Y aquí me pareció interesante traerles esta imagen en donde nosotros, cuando venimos al mundo, lo primero que se forma es el corazón y luego la parte, digamos, compleja de nuestro cerebro, que es el sistema nervioso central. Y la primera capa que se forma en el cerebro es la llamada capa reptiliana. ¿Qué significa esto? Fíjense ustedes que en esta capa nosotros tenemos el comportamiento conductual instintivo de nuestra vida, y fíjense ustedes el porcentaje que dice que maneja a nuestras acciones en nuestra cotidianeidad, ¿sí? Aquí me voy a detener un poquito y les voy a comentar qué pasa cuando una persona está en una situación extrema. Vamos a trabajar en este momento, les voy a explicar, por ejemplo, la emoción del miedo, ¿sí? Ante el miedo, una persona recibe 4 maneras, que depende de el clan, depende de la personalidad, del temperamento y de lo aprendido. Hay 4 comportamientos básicos de todos los seres humanos que a todos nos pasa ante una situación extrema. La persona ante el miedo, ¿qué hace? Puede enfrentar la situación, punto 1, puede huir de la situación, punto 2, puede paralizarse, ¿sí?, ante esa situación extrema, punto 3, o punto 4, puede adquirir una postura de sumisión. Si vamos a comparar esto con la corriente mímica, diciendo que el ser es un ser gesticulante y que en un primer momento se estudian los 4 movimientos primarios, ustedes fíjense que los 4 movimientos primarios son comparables a los movimientos de los animales, con lo cual acá viene también a colación la teoría de la conducta de Iván Pavlov. Recuerden, la clase pasada les di justamente en una de las diapositivas, les comentaba la teoría, digamos, de la conducta de Iván Pavlov, que tiene que ver justamente con todo este comportamiento animal y de la persona que recibe como información en el cerebro reptiliano, ¿sí? Entonces tenemos el instinto, el sobrevivir, reaccionar, respirar, dormir, el ritmo cardíaco. Es decir, fíjense cómo la biología responde a todas las emociones, ¿sí?, de lo que yo percibo de la realidad, para luego tener este comportamiento netamente instintivo. Luego de la capa reptiliana nosotros tenemos la capa límbica, que tiene que ver con las emociones y que compartimos memorias con todos los animales mamíferos, ¿sí?, con todos los que dan de mamar. Entonces compartimos esas memorias. Fíjense ustedes cómo estamos siempre en una relación de vida, en el ciclo de la vida, y compartimos instintos y sentires, ¿sí?, con los animales, que son, digamos, aquellas vidas que tienen menor conciencia. Y luego, evidentemente, de los seres vivos, nosotros los seres humanos somos los más, digamos, elevados respecto a la superioridad de nuestra conducta debido al, digamos, neocórtex o el cerebro cortical, que justamente por eso nos diferenciamos de los animales, porque tenemos la capacidad de hablar, ¿sí?, el lenguaje, y además tenemos la capacidad de razonar, ¿sí? Por eso nosotros creamos el mundo,
¿sí? Entonces me pareció muy interesante traer esta imagen y aplicarla en este momento, y justamente por los porcentajes, digamos, que tiene en este caso digamos, la capa reptiliana, el cerebro reptiliano, ¿sí? Bien, continuamos. La parte del inconsciente es la parte más arcaica y originaria del psiquismo, y al mismo tiempo la parte más próxima a los confines psíquicos, a las fuentes pulsionales, y clasificaremos esas fuentes pulsionales de la siguiente manera. Vamos a trabajar 4 puntos. El primer punto dice que el hombre al nacer trae tendencias instintivas que podrían clasificarse como impulsos de búsquedas de placer. Por eso se dice que el ello tiene, digamos, el dominio del principio de placer, ¿sí? Dichas tendencias exigen satisfacción. Luego tenemos al punto número 2, en donde dice que el hombre es un ser social, y para poder vivir en sociedad e integrarse a ella, se ve obligado a sacrificar en mayor o menor grado dichas tendencias de búsqueda de placer. El primer grupo social al que el hombre pertenece es el grupo social familiar, que por proceso de la educación irá moldeando su conducta según las normas de la conducta del grupo, ¿sí? Así los padres apelarán fuertemente a premios para consolidar ciertas conductas en los niños o castigos para eliminar otras. Y acá comienza el gran camino del aprendizaje, de la percepción de lo que está bien y de lo que está mal. Como punto número 3, en lo mencionado en los puntos 1 y 2, el sujeto quitará de su conciencia ciertos recuerdos o experiencias que resulten molestas y perturbadoras para su adaptación al grupo. Le resultará ventajoso olvidarlas, ¿sí? En realidad no las olvida ni las destruye, ¿sí? Es como la física, sino que continuarán presentes con un carácter de olvido, que no es voluntario, sino que es un mecanismo inconsciente de autodefensa de la conducta. ¿Para qué? Para ser aceptado en el grupo de pertenencia, para ser aceptado en el clan familiar, para que no quede restituida mi persona, mi ser. Y el punto número 4 son las experiencias que no se borraron, sino que continúan actuando fuerte y eficazmente, determinando muchas de nuestras conductas presentes e incluso originando trastornos mentales. Fíjense ustedes, aquí vale esta imagen que es muy significativa, en un antes y un después de un comportamiento conductual en donde el niño, para ver feliz a la madre, ¿sí? Porque esto es todo un contenido en donde el niño siempre va a, digamos, respetar al adulto a través de su primera autonomía, en la imago materna o la imago paterna, en donde aquí está sentado con su mamá, y entonces la mamá, ¿qué le dice? Mientras él llora, obviamente por una situación de angustia, dice, ¿qué va a pensar la gente con tu berrinche? A la mamá enojada es como que le dice que eso, o sea, inconscientemente le da a entender que ese comportamiento no sirve. Es decir, si él tiene una angustia, no llore, porque si llora, ¿qué va a pensar la gente con ese berrinche? ¿Sí? Es como que la mamá invalida esa emoción. ¿Y qué pasa en el después de esta persona? Esta persona crece sabiendo que, digamos, no está validada su emoción por la mamá no conecta con esa emoción, no la valida, por lo tanto dice que está mal, y él ¿qué hace? Reprime y guarda, ¿sí? Censura eso que para la mamá está mal, porque el niño interpreta que eso está mal. Entonces, cuando viene joven, está con su novia en su segunda autonomía, en donde ya aprendió esto de pequeño. Entonces la novia le dice, cariño, ¿te pasa algo? Y entonces él, en esa angustia que tiene, no puede llorar porque ha recibido eso de un adulto. No nos olvidemos que para el niño la imago materna y la imago paterna son los referentes más importantes en la primera etapa. Y no digo, ¿por qué digo imago materna, imago paterna? Porque a veces la imago materna no representa, en algunos casos, la mamá biológica, al igual que el imago paterno, que a veces no representa
el papá biológico, sino la imago y la representación que se tiene sobre los roles de la madre y del padre. Entonces aquí en el después, el joven que dice, no, estoy bien, pero esa angustia no la puede sacar. ¿Por qué? Porque le han enseñado a reprimir esa emoción. Por supuesto que después esto tiene evidentemente todo una consecuencia a nivel biológico. ¿Qué significa esto? Dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de estómago, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bien. Ustedes también tienen en el cuadernillo todo lo que les he explicado en esta clase a través de otra gráfica que es, comparable, como dice aquí la lámina, a la luz de una linterna. Fíjense ustedes, hagan la prueba, prendan una linterna. Obviamente la parte focal es la parte del foquito de la linterna donde se enciende. Y después tienen hacia la expansión de la luz, tienen varias zonas, ¿sí? La zona marginal, el umbral de la conciencia, la preconciencia y la parte inconsciencia o inconsciente. Fíjense ustedes que lo que estamos trabajando aquí son los mismos conceptos y ustedes en el cuadernillo les pido que lean, que se introduzcan un poquito, pues es un tema interesantísimo que todo el mundo deberíamos, por lo menos los que estamos en la parte de grafología, deberíamos manejar porque la escritura nos da toda esta data a través de los movimientos y los rasgos escriturales. Y fíjense que los planos conscientes están, conceptualizados en la parte focal y en la parte marginal, que es lo percibido con claridad y lo percibido en un lugar secundario, que son todos aquellos estímulos, ¿sí?, en donde a mí me llegan ante una determinada situación. Por ejemplo, hay un accidente de auto, yo además de ver a las personas accidentadas, no se olviden ustedes que tengo el ruido de los autos, los olores, si es un día de viento, si es un día de lluvia, el ruido de la ambulancia, de la sirena de la ambulancia. Y hay un montón de estímulos que llegan en un lugar secundario, pero también en el umbral de la conciencia llegan con una percepción un poquito más débil. Todo eso me va a generar a mí un programa biológico de una situación determinada que tiene, fíjense, todos estos matices, ¿sí? Y luego tenemos todos los planos infraconscientes, que tenemos la preconciencia, que son los contenidos que se pueden concienciar, como bien lo dijimos, o las memorias ancestrales, que tiene que ver con todo lo aprendido de mi familia, del inconsciente familiar, pero también recuerden que aquí están todos los contenidos de un inconsciente colectivo, ¿sí?, que van a formar parte, por supuesto, de un inconsciente individual. Les pido por favor que se remitan al cuadernillo, les pido que vayan a la página número 26. Bueno, los voy a saludar hasta nuestro próximo encuentro. Recuerden ustedes que siempre voy a estar en el WhatsApp para cualquier consulta que quieran hacerme. La clase de hoy ha sido una clase muy intensa, muy fructífera para conocer un poquito más inclusive nuestras propias emociones. Y bueno, seguimos en contacto y hasta la próxima clase.